Buenas noches, mis amados hermanos de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Quien les habla, el hermano Elvis Padilla. Hoy realmente me siento muy contento, hombre, porque Dios permite cada día por un propósito. Dios hoy ha permitido que yo esté aquí para poder trabajar junto contigo, mi amado, en el entendimiento de su palabra. Y Levítico es uno de esos libros que sé que mucha gente lo pasa por alto. Me siento honrado poder ayudarte hoy a comprender un poco este libro que sé que para muchos puede ser difícil en su comprensión. Pero te invito en este momento, cualquier cosa que estés haciendo, cualquier afán o situación, detente un momento. Ayer ya pasó, el mañana puede que no llegue. Hoy es el milagro. Y Dios quiere que tú y yo nos deleitemos en su palabra. Como decía el salmista, en ella me deleito de día y de noche. En ella está su delicia. Entonces yo te invito a que busques la Biblia, cojas una libreta, saques tu lapicero y que nos pongamos en este momento en las manos del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo pues guíe a este varón y a tu entendimiento también. Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Pido que nos des sabiduría, entendimiento, comprensión y permítenos aplicar diariamente tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Mis amados, sé que el Levítico puede ser un libro muy complicado, difícil para muchos, pero como dije, trataré y espero que el Espíritu Santo me ayude a llevarlos a cada uno de ustedes a la comprensión de este maravilloso libro. Pero para poder entender a Levítico, tenemos que leerlo a la par de la carta con Hebreo, ya que es un espejo de él. Entonces ubiquémonos un poco en el contexto. En el contexto de Levítico podemos entender, y yo quiero hacer una introducción a vuelo de pájaro, empezando desde Abraham, el cual tuvo un hijo llamado Isaac. Este a su vez tuvo un hijo llamado Jacob, quien a su vez tuvo 12 hijos. Dentro de eso encontramos a José, el cual es vendido gracias a la envidia y egoísmo de sus hermanos. Pero vemos entonces que Dios propicia todo esto para que José termine en Egipto y se haga fuerte y así tome el control del gobierno de este magno imperio. Cuando hay un hambre terrible en la tierra de Canaán, el padre de José, es decir, Jacob, sale con sus 11 hijos y deciden emigrar a Egipto por mandato de Dios en la tierra de Canaán. El padre de José y sus 11 hijos decidieron tomar una decisión guiados por el Espíritu, por Dios. Ahora bien, se trasladan a Egipto y ellos se encuentran con José, el cual creían que este varón pues ya estaba muerto. Lo reciben, él lo recibe a ellos mostrándole misericordia, todos lo sabemos. Entonces José los permite vivir a ellos en Egipto, les permite vivir en Egipto como un pueblo dentro de Egipto. Con el tiempo muere José, también el faraón. Es decir, ya pasan 400 años y el pueblo de Israel se encuentra en esclavitud. Ellos ocupan una zona al norte del río Nilo, al noreste del río Nilo específicamente. Entonces, ¿qué podemos observar? Eran un pueblo muy grande. Ellos trabajaban en la construcción de ladrillos para los faraones. Entonces, en el paso del tiempo, el pueblo crece lo suficiente para llamar la atención de los gobernantes de Egipto, al punto de decidir cortar su natalidad para poder controlarlos. Entonces, en este contexto aparece Moisés en escena. Él tiene ya 40 años, vive en el palacio del faraón, se educa en las mejores escuelas de la época, pero él reconoce su origen y en un momento de cólera, él termina matando a un egipcio, por lo cual eso lo lleva a huir a las laderas del monte Sinaí. Ahí pasan 40 años más, es decir, ya van 80 años. Aquí se le aparece el Señor a través de una zarza y le dice, te necesito porque quiero liberar a mi pueblo. Pero como siempre, los hombres, en este caso Moisés no es la excepción, él pone una excusa. Soy tartamudo. El Señor, recuerden que le había dicho, te necesito. En ese caso aparece entonces en escena Aarón, el cual era un gran orador. Entonces la organización táctica viene a ser la siguiente. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla a Aarón y Aarón le comunica al pueblo.
En ese momento, este le dice a su hermano Aarón, y cuando él le dice, se trasladan en esa organización, se presentan al mismo faraón. Recuerden que era Ramsés II, el que era medio hermano porque se crió con Moisés, ¿cierto? Entonces él que le dice a Ramsés, hombre, vengo a rescatar a mi pueblo, a lo cual el faraón obviamente se niega. Entonces, ¿cómo sabemos? Desde allí ocurren las 10 plagas. Por lo que, si vemos bien en contexto, esta última plaga hace que el faraón se doblegue, ceda, ya que en cada casa había muerto un primogénito, por lo cual ocurre un duelo nacional impresionante, de tal manera que él permite que todos los israelitas se vayan, tanto así que les provee para que puedan salir, porque la mayor parte de la gente siempre le estaba echando la culpa a los israelitas debido a esa situación, ya esa parte la sabemos. Ahora bien, nosotros qué podemos entender? Podemos entender que el pueblo cuando sale, ellos se quedan en su duelo, pero luego se dan cuenta y se percatan que su mano de obra, que por cierto era gratis, pues se estaba yendo. Entonces, ¿quién iba a hacer las construcciones? ¿Quién iba a hacer el trabajo duro? Desde ahí entonces deciden a buscarlo, ir a buscar al pueblo para hacerlos cambiar de situación o de opinión, pero a las malas, obviamente. Entonces, en ese esfuerzo ya sabemos la historia, que ellos no tienen ningún éxito con respecto a ese objetivo que tenían. Ahora bien, ¿qué observamos nosotros en este recorrido? Aunque ellos habían dejado salir al pueblo y le dieron cantidades de dinero, Dios no permitió que el pueblo fuera esclavizado de nuevo. Estos egipcios fueron destruidos. Este pueblo sale aproximadamente, se dice que 2 millones de habitantes, de personas, pero recuerden que estaban mezclados porque también habían otros pueblos allí. Esa cantidad de gente, usted se imagina el tránsito desde Egipto hasta Canaán. Ese trayecto no debía demorar más de un mes y medio. Es más, una persona a caballo o en camello podría demorar, bueno, específicamente en camello, podría demorar hasta máximo 11 días. ¿Cuánto tiempo se demoró el pueblo? 40 años. Pero había un propósito en ello. Todos sabemos que la Biblia, Dios es un Dios de propósito, no de casualidad, es un Dios de causalidades. Entonces vemos aquí que aunque este pueblo estaba mezclado, Dios tenía que purgar, que sacar, que filtrar, ¿sí? Entonces Dios cuando les permite a ellos en ese tránsito llegar a las laderas del monte Sinaí, antes de llegar a Canaán, Moisés se encontró con Dios allí, ¿cierto? En una zarza ardiente. Allí donde Moisés se había encontrado, allí donde inicia la historia de Dios y Moisés, realmente. Dios le ordena que acampe en ese lugar. Luego van a seguir a Canaán, pero Dios permite que ellos se queden por gran tiempo en esos lugares. Ese trayecto, que tenía que ser corto, tardó casi que una eternidad, por decirlo. Ahora bien, Dios les dijo, les voy a regalar unas reglas. Dios le había ordenado a ellos y le había indicado que acamparan en ese lugar, en esa ladera. Pero Dios les dijo, les voy a dar reglas del nuevo reino. Esas reglas del nuevo reino y también la constitución por la cual y con la cual ellos formarían una nación, donde iban a vivir en la tierra prometida. Allí es donde se surgen las tablas de la ley, la cual tiene 10 leyes, pero hay 600 normas o decretos según los teólogos, los cuales Dios le da al pueblo de Israel. Ahora, Dios hace un pacto allí en Sinaí. Ese pacto se conoce como el pacto de Sinaí, donde ellos aceptan, el pueblo acepta a Jehová. Entonces aquí Dios le da las indicaciones y el plano para construir el tabernáculo, que es un templo móvil. Donde el pueblo se detuviera o acampara, estaba el templo y había 3 tribus con su bandera a cada lado del templo. Recuerden que ese templo era donde la imagen o más bien la presencia de Dios iba a estar con ellos, ¿sí? Dios le da un pacto
Y en ese pacto, obviamente, Dios decreta algunas cosas. Entonces vemos en este contexto que luego de toda esta organización se completó el tabernáculo. Pero aquí hay algo interesante. Entonces Dios llamó a Moisés desde la puerta del tabernáculo. Y aquí encontramos el libro de Levítico, o también llamado Vayikra, que significa él llamó. Aquí Dios llamó a Moisés para dictarle el manual de los sacerdotes. Eso es el libro de Levíticos, un manual para el sacerdocio. Recuerdan, y él llamó, eso lo vemos en el primer capítulo y el primer versículo del libro de Levíticos. Ahora, como vemos, Dios llama a Moisés y él aquí le da un manual. Por eso yo coloqué como título que Levíticos es el manual de comunión y santidad. El Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Ser santo, porque yo el Señor soy santo. Da esas instrucciones específicas. Ahora, este es el punto. El texto clave que vamos a ver en el libro de Levíticos es el capítulo 11, versículo 45, el cual dice, sed santo porque yo soy santo. El término clave de todo el libro es la santidad. Y se lo resumo en una sola palabra. Específicamente podemos ver aquí que el libro Levítico, aunque su énfasis tiene que ver con la santidad, también evoca la comunión. La santidad en toda la escritura, pero específicamente en Levítico, ¿sí? Es ante todo un atributo de Dios. Eso es lo que evoca Levítico realmente. Se refiere con respecto a su moral gloriosa. Es una perfección moral. La santidad de Dios es su perfección moral. Como aquel que es el estándar de pureza. Eso es específicamente lo que habla el libro de Levítico. Pero también hay otro punto. En segundo lugar, la santidad es ordenada por Dios a su pueblo redimido e incluye tanto la vida moral, es decir, el sometimiento de buena gana a las leyes de Dios, es decir, no es de mala gana, no es obligado, ¿sí? Cómo permanecer separados del uso común, es decir, intencionalmente apartados para Dios, por Dios y para Dios. Eso es lo que vemos. ¿Quién es el autor y cuál es la fecha en el cual se escribe este libro? Pues el autor no es nada más y nada menos que el mismo del Pentateuco, Moisés. Eso no tiene ninguna discusión. Ahora bien, la fecha se dice que es hasta desde más o menos en el año 1445 antes de Cristo. Puntualmente, como les decía, Levítico, el centro radica en este texto. Sé santo porque yo soy santo. Entonces vemos aquí un Dios santo y un pueblo que no era santo. Y un libro, un manual para el sacerdocio, para que el sacerdote, el individuo, la familia, un pueblo, fueran santos. De alguna manera este manual de sacerdocio, ¿saben qué refleja? A Cristo. Porque nosotros de alguna manera pudiéramos acercarnos a Dios. ¿Quién cumplió todo? Cristo. Es decir, justificarnos a través de Cristo para ser aceptos ante Dios. Ese mismo principio lo traza Levítico. Una persona que no es santa pudiera justificarse y será acepto ante su presencia. Entonces, si podemos entender este libro, tenemos que poner nuestra mente siempre en Hebreos. Por eso hoy solo hablaremos del prólogo, pero no te vayas a perder lo que viene después en los otros viernes en las lecciones que vamos a seguir. ¿Ok? Quería saber de qué habla el libro de Levítico. Santidad. Es el manual. Ah, ok. Ya vemos la relevancia de este libro. Recuerda que no está por estar. Tiene un propósito. Entonces, su propósito es hablarnos de cómo Dios instituye una santidad para poder comunicarse con su pueblo.
su perfección moral, cómo la refleja. Entonces, ¿qué vemos? Que también debe ser leído a la par con Hebreos, como se lo había dicho. Ya que fue escrito para explicar a los israelitas, Hebreo fue escrito para explicarles a los israelitas cuál es la relación entre el antiguo y el nuevo pacto, ¿cierto? Y recuerden que hubo un pacto en el monte Sinaí. La relación de sangre, hubo una relación de sangre entre el libro de Levítico, donde todo se santificaba a través de la sangre. Pero ya en el nuevo pacto, todo se santifica a través de una sola sangre, una sangre perfecta. Entonces, esa unión entre Levítico y Hebreo permite que podamos entender mejor el libro de Levítico. Ahora bien, antes del año en el que Israel acampó en el monte de Sinaí, podemos ver 4 aspectos interesantísimos. El primero es que la presencia de la gloria de Dios nunca había recibido formalmente entre los israelitas. Segundo, que había un lugar central de adoración, como el tabernáculo. Eso nunca antes había existido. Recuerden que ellos fueron esclavos por 4 siglos. Es decir, ya habían pasado aproximadamente 10 generaciones. Un conjunto estructurado y determinado de sacrificios y festividades. Eso no había sido posible anteriormente. También vemos otro punto interesante, y es que un sumo sacerdote, un sacerdocio formal hubo y un conjunto de trabajadores del tabernáculo. Eso tampoco era posible anteriormente, porque obviamente se estaban sumergidos en esclavitud, en un territorio que no era el de ellos. Ahora bien, vemos entonces esa relación, ¿ya? Vamos entendiendo la relación que hay entre tú y yo con Israel en esa época. Es que ellos establecieron un pacto, pero Dios les da unas ordenanzas. ¿Cómo podían vivir en comunión con ese Dios? En santidad. Hoy Dios nos está recordando eso porque es la manera en que tú y yo nos podamos relacionar con Él. ¿Quién podrá realmente acercarse a Dios sino a través de la sangre de Cristo? Primer punto. Segundo punto es que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es lo que nos recuerda Levítico, esa relación. Ahora bien, tenemos que entender mejor Levíticos. Y en eso decía la relación de Levítico y Hebreo. Tenemos que estar claros que en Levítico el Pentateuco primero no puede ser separado. Sabemos muy bien, y recuerdo, Levítico en el original se llama Vayigrá. Levíticos es ya lo que hace la traducción del hebreo al griego, la primera traducción de la Torá, que es la Septuaginta. Y es cuando le dan el nombre de Levítico como tal, que significa acerca de los levitas. Y aquí podemos ver que, como les decía, el libro, digamos, ese Pentateuco, ese evento no se puede como tal separar. ¿Por qué? Porque aquí vemos la historia de los comienzos de una familia elegida. ¿Quién eran? Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron elegidos. Segundo, vemos aquí la familia que se constituye en pueblo, pero en cautiverio. Y también vemos los hijos de Israel. Tercero, vemos la independencia de Egipto. Cuarto, vemos un pacto, el pacto de Sinaí. Y quinto, vemos una mente de esclavo. Eso también es interesante porque allá tenemos que apuntar también. Hay una promesa. Dios se la da a Abraham. Recuerden, hay un pacto. Hay un lugar donde se da ese pacto que es el monte de Sinaí. Y hay una relación entre Dios y los hombres en el tabernáculo. Eso es de lo que habla Levítico. Por lo demás, debemos ponernos por un momento en la piel del pueblo, quien había vivido, como les decía anteriormente, 4 siglos, es decir, ya habían echado raíces, donde ya habían transcurrido más de 10 generaciones. En conclusión, el pueblo de Israel era egipcio. Su mentalidad, sus costumbres, sus dioses eran egipcios. Por supuesto que ellos guardaban una idea vaga de Dios, pero del Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Sí? Por eso el nombre del libro es Vayikra. Y él llamó.
Pero los libros en el canon hebreo, recuerden que son llamados según las primeras palabras del libro. Por ejemplo, Génesis se llama en el principio, ese es su nombre original. Y vemos aquí, en el caso de Levítico, y el llamo porque fueron las primeras palabras que se escribieron. Por eso este libro recién se llama Levítico, lo que les decía, básicamente por la Septuaginta. Ahora, Dios quería que su gloriosa presencia viniera y habitara en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado del pueblo ha dañado esa relación. Pero al final del libro anterior, es decir, cuando vemos Éxodo, nos muestra que ni aún Moisés, como representante de Israel, él podía entrar en su santísima presencia. En la tienda, cuando estaba la presencia de Dios en la tienda. Por eso el libro de Levíticos inicia recordando este problema primordial. Dice el Señor, llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel desde su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con Dios, con un Dios santo? De eso se trata el libro de Levítico, sobre cómo Dios santo provee un camino para que este pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Pero es importante detenernos un momento para explorar esa idea de que Dios santo pueda convivir con un pueblo pecador. Este concepto es fundamental para poder entender el libro de Levítico. La palabra santo significa ¿qué? Apartado o ser único. Y en la Biblia Dios está apartado de todas las cosas, ¿cierto? De todas las cosas por simplemente ser santo. Entonces, si Dios es santo, todas las cosas alrededor de Dios son santas. Están llenas de su bondad, de su vida, de su pureza, de su justicia. Así que si Israel, injusto, pecaminoso, quiere vivir en la presencia de Dios, ellos deben volverse santos. Eso aplica para ti, para mí. Apartados del pecado. Por eso su pecado debe ser enfrentado. Y por eso tenemos el libro de Levítico. Básicamente, esa es la función de este libro. Mi amado, espero que el otro viernes no te pierdas. Hoy solamente te di un resumen del prólogo, una entrada. El otro viernes, en el nombre del Señor, vas a tener el plato principal. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se desarrolla el libro de Levítico y qué podemos aprender para nuestra vida práctica. Amado, vamos a orar, vamos a poner este espacio en las manos del Señor. Dios, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de aprender. Hoy podemos entender, Señor, que el libro Levítico habla de tu santidad y que como nosotros, un pueblo pecador, injusto, pudo haber sido santo a través de la sangre de Cristo. Y hoy podemos relacionarnos contigo, Señor. Te doy gracias y ayúdanos cada día más a entender. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, mis amados. Nos estamos viendo el próximo viernes a esta misma hora por este mismo canal. No te lo pierdas. Chaito.